Muy bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Solidaria y siempre fieles amigos de Solidaria TV. Estamos contigo. Este es el programa que amamos de forma especial porque lo hacemos juntos, mi esposa y yo, desde hace muchos años, y lo hacemos con mucho cariño y con el vivo deseo de bendecirte, de edificarte, de ser canales del Espíritu Santo para que te llegue alimento a tu alma y crezcamos en el perfeccionamiento de nuestro Señor, de nuestro Santo Alfarero, crezcamos en la fe y en el amor. Y bueno, pues estamos en todo el país centrado en ¿qué? En las elecciones, ¿no? Elecciones. ¿Y todo el mundo habla de qué? Todo el mundo habla de qué. Y pues unos de unas cosas, otros de otras. sí, pero todo el mundo habla de eso. Fundamentalmente elecciones. La conversación ya es que se ha centrado en las elecciones políticas del 23 de julio y especialmente después de un debate del presidente con el aspirante, ¿no? Que parecía más bien que el aspirante era el otro, pero bueno, en cualquier caso, todo el mundo se convierte en periodista. Todo el mundo opina, todo el mundo quiere informar y claro, hay una cantidad de diferencia de las informaciones. Sabemos que el hombre busca información desde que nace y empieza a abrir los ojos, va pillando información y grabando. Cuando el niño está en una cinta magnetofónica cerebral, ¿no? Virgen, pues ahí se queda embelesado, mira todo, analiza todo y graba y recibe información, colores, formas y se entretiene con los dibujos y etcétera, y luego va hinchándose de información. Tristemente, mucha de esa información es satánica, porque sabemos que la garra del diablo con la cual atrapa al mundo tiene 5 dedos. El primer dedo principal, el gordo, es el mamón, que domina. A través de la economía, Satanás domina al mundo, llevándoles a la codicia, llevándoles a ser esclavos del mamón, mamoncitos, buscando enriquecerse y tener más. Pero qué curioso que antes el cuarto dedo era la información y ahora pasaba a ser el primer dedo. En cuanto a dominio. Ahora ya les llaman, más que nada más que periodistas, son personas que imponen una opinión, ¿no? Y ¿cuánto han corrompido en España? ¿Cuánto han corrompido la moral de mayores y jóvenes, ¿no? A través de ciertos programas, ¿no? Y qué daño, ¿no? Qué terrible daño, qué iniquidades se oyen a veces, ¿no? Verdaderas iniquidades. Cuando la información es completamente malévola, perniciosa y corruptora, pues hace estragos, ¿no? Pero ese cuarto poder ha pasado a ser el segundo poder, a tal punto de que el mamón alimenta la información, el poder mediático en el mundo entero. Claro. Y se ha hecho cargo de las emisoras de radio, televisión, informa, monopolios en cuando puede, y establece así sus informaciones diabólicas, infernales, para corromper las almas y llevárselas al infierno. Así que el dedo índice que simboliza la información.
que le roban a la verdadera información que indica la voluntad de Dios por aquí, así dice el Señor. Y marcan la dirección del infierno diciendo que es la dirección del mundo feliz, la muerte digna, feliz, sin darse cuenta de que los que le quitan a Dios el derecho de intervenir en la muerte, porque Él da la vida y la quita, el desastre que originan al despertarse es que están delante de Dios y Dios les culpará de haber decidido matarse, suicidarse, ¿no? Además de cualquiera otras multitudes de culpas a lo largo de su vida que no han sido perdonadas, que no han sido limpiadas, ¿no? Y bueno, pues estamos en elecciones generales y cuántos votantes están cayendo en las redes de los falsos informadores políticos y, como tú bien dices, de los falsos informadores periodistas, que están incumpliendo la ética de su profesión, que no es hacer política, sino periodismo informativo de la realidad demostrada, sin juzgar ni condenar. Se están haciendo jueces, pero jueces algunas veces feroces. Y vemos ese empecinamiento de atacar a Vox con esa fiereza, esa brutalidad con odio, cuando resulta que no hay ninguna causa de condenación justificable, y acusándoles de que son protectores de los asesinos machistas. Mentira. Ellos buscan la condena revisable, es decir, casi cadena perpetua para los machistas asesinos. Ellos aceptan y repugnan del machismo criminal. Lo que no quieren es caer en ese confusionismo de ideología de género que hace presuntamente culpables a todos los del género masculino. Porque también diríamos que sería la violencia feminista, también sería violencia de género femenino. Pero es que de la violencia feminista no se habla nunca. Parece que las mujeres, de verdad, sois las blancas palomas. No, somos malos todos. Y tenemos en nuestro corazón adámico esa violencia que solo la mansedumbre y la humildad de Cristo nos puede llevar a dominar por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y hay un proverbio que dice: cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Cuando gobierna el justo, el pueblo se alegra. Así es. Así que mire a ver quién es el impío y quién es el justo. Mire a ver qué gobierno quiere usted y aprendamos a discernir entre la información falsa y la correcta, que es la de la realidad demostrable y no imaginaria, y no de suposiciones, elucubraciones, maquinaciones e incluso calumnias, pues destructivas, que rayan con criminalidad en muchos casos. Y vamos a ver un caso especial de un hombre íntegro cuya información salvó al pueblo de Israel y también salvó a la reina Esther, y llevó al emperador a rectificar en un decreto malvado de genocidio de Israel, cuando él mismo había dicho que cualquier decreto suyo era irrevocable, pero lo revocó. Y había recibido información malvada, cruel, asesina
del perverso Amán. Curiosamente, la capital de Jordania lleva su nombre, no sé, allá con ellos, con esa lacra histórica. El perverso Amán, que instigó al emperador a que firmara ese decreto de genocidio. Y Mardoqueo, con la información perfecta, correcta de Dios, pues habló a su sobrina, creo, prima Esther, la reina Esther, y la informó de lo que Dios estaba diciendo. Información de Dios. ¿Qué queremos? ¿Información de Dios o del diablo? Información de Amán. Es que hoy estamos en una situación parecida en nuestro país y en el mundo entero. Esther 10, del 1 al 3. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Este hombre que dio la información de Dios y salvó al pueblo de Israel de ese genocidio, y salvó incluso al emperador de esa atrocidad, y de tener la bendición matrimonial con su reina, la judía Esther, pues llevó después a que Mardoqueo fuera encumbrado y llevado al lugar de ser el segundo del rey. Igual que sucedió con José, después de sufrir toda clase de informaciones diabólicas, incluso en sus hermanos que quisieron matarle y luego lo vendieron como esclavo, recibiendo informaciones de juicios y de cainismo contra él. Y sin embargo después acabó también siendo el brazo dirigente del imperio de Egipto, igual que Daniel, el profeta, con Nabucodonosor y con Darío. Así es el resultado de aquellos que aceptan la información de Dios y la dan valientemente, aun arriesgando sus vidas, como la arriesgó Daniel, que fue echado al foso de los leones. Y Dios le salvó de ser devorado por ellos, ¿no? Y en este caso, como también arriesgó todo Mardoqueo al no doblegarse, arrodillarse cuando pasaba delante de él, que él estaba a la puerta del palacio orando, allí a la puerta como un portero divino, y Amán pasaba y todo el mundo se arrodillaba y él no lo hacía, y eso le hizo crecer en odio satánico y a llegar a la calumnia criminal a la que llevó. Entonces hablamos de los libros de historia que menciona aquí el emperador Asuero. Es la historia de su imperio, que seguro que habrá documentos que se podrían analizar y que contarían esta excelencia de Mardoqueo y este resultado de un informador de Dios, salvador del pueblo de Israel. Es tiempo de que España sea salvada de una influencia de Amán, de una influencia satánica, de acabar pervirtiendo a los niños y sodomizándoles, y como han jurado los dirigentes del orgullo gay, vamos a sodomizar a vuestros hijos, queráis o no, han dicho. Ya lo dijeron hace 30 años en Nueva York y lo han repetido hasta la saciedad últimamente. Bueno, pues es tiempo de que haya informadores santos que informen la verdad, y la verdad solo puede venir de Dios, porque toda la verdad está en Él y nace de Él.
Es más, la verdad es Cristo. Como Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y así que lo que sea contrario a Cristo es del diablo. Porque el que no es conmigo contra mí es. Lo que sea contrario a la verdad de Cristo, eso viene del diablo, de la carne y de la perversa información babilónica, satánica. Y bueno, pues tenemos ahora toda una especulación de revisión de los libros de historia que quieren denigrar a España con esa España negra, que quieren quitarle a España todo recuerdo positivo de su historia colonizadora. Y es algo increíble. Pero más aún, quieren quitarle a España todo lo perverso y maligno de la Segunda República, que hizo atrocidades y que fue la que provocó la guerra civil. Sin ánimo de exaltar, por supuesto, al tirano dictador Franco. Pero, vamos a ver, ahora resulta que hay que blanquear a la Segunda República y llevarla a los altares, y denigrar todo lo que llevó a librar a España de la atrocidad de esa Segunda República asesina, implacable, contra religiosos, monjas, curas, etcétera, sin contemplaciones. Entonces, yo espero que cumpla el próximo presidente, que oremos para que no sea el mismo y no siga cambiando la historia, retorciéndola. Porque es que la historia, aunque no cuenta toda la verdad, siempre hay subjetivismos de los historiadores. Sin embargo, bueno, pues muchas veces se acercan a la verdad, sobre todo si hay imparcialidad. No es lo mismo la historia escrita por un comunista que por un demócrata o que por un liberal. No es lo mismo, ¿verdad? Bueno, pues espero que cumpla y derogue esta memoria histórica que lo que ha hecho es demonizar la memoria, intentar blanquear una historia diabólica que no hemos de olvidar para que tengamos claro discernimiento de lo que pasó, porque nos influye. La historia influye. La historia nos da información de los errores de nuestros antepasados, nos da información de las ventajas del diablo y nos da información de las intervenciones de Dios. Así que es importante respetar la historia y tener una verdadera información histórica. La Biblia es el mayor libro de historia de Israel y de la humanidad, porque tiene la milagrosa información de miles de profecías, de las cuales muchísimas se han ido cumpliendo, y de muchas que se están cumpliendo y otras que se cumplirán. Así que es lo que se llama el milagro de escribir la historia por adelantado. ¿Quién hace eso? Solo Dios. Así que si quiere usted un libro histórico del pasado, presente y futuro, se llama la Biblia. Léala, investíguela, ore a Dios para que le dé la interpretación correcta. Y sabemos que información es poder. Es poder. Es poder. Y claro, por eso quieren controlar los dictadores. Quieren controlar la información. Y bueno, pues el dedo índice de Satanás que marca la dirección del infierno. Vamos a hablar de diferentes interpretaciones de la información. Números 13, 25 a 33. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste.
la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También allí vimos gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Vemos dos informaciones diferentes, porque vemos a Josué y Caleb que dan la información de decir: nos los comeremos como pan a esos gigantes. Es una tierra que fluye leche y miel. Traían nada menos que un racimo gigantesco de uvas entre dos hombres para poderlo transportar colgado de una vara, y para demostrar la hermosura de los frutos de la zona. Y los cobardes, que fueron la mayoría, contaminaron además a todo el pueblo. Pues dijeron que no vamos a poder allí, asustaron, eso está imposible, ¿no? nos van a matar a todos, son crueles asesinos de hombres, y son gigantes, no vamos a poder. Y entonces todos se acobardaron y empezaron a contaminar a todo el pueblo, y la minoría, del 20%, Josué y Caleb, de los 10, 2, o eran 12, bueno, 2 se mantuvieron valientes, pero ya no pudieron vencer esa contaminación de cobardía y de información diabólica. Vieron y recibieron la información satánica en lugar de recibir la información de Dios. Y como consecuencia de eso, en lugar de pasar a esa tierra y conquistarla en 40 días, tardaron 40 años. Hasta que todo ese pueblo cobarde desapareció. Es tremendo, las consecuencias de una información diabólica aceptada, que produce eso, el miedo. Uno de los instrumentos del nuevo orden mundial en estas últimas décadas, sobre todo en los últimos 5 años, ha sido provocar el miedo, el pánico, la pandemia, las guerras, miedo con el cambio climático, miedo, para dominar las conciencias atemorizadas, que así se sujeten lo que diga el gran hermano, lo que diga el nuevo orden mundial, el gran poder científico, económico, y en lo que digan los amos, como peleles, esclavos, completamente adoctrinados, aborregados. Ese es el plan. Y eso se hace con información. Todos los dictadores políticos han dominado la información. Mao Zedong lo primero que hizo es quemar toda clase de libros y dar la información de su libro. Y el que no usara su libro, ¡ay, amigo! Bueno, pues ahora quieren que el que vaya contra la memoria histórica es un delincuente. Pues miren que les digo, esa memoria es falsa. Por lo tanto, cualquier persona con dignidad que quiera conocer la verdad no puede dejarse engañar por todas esas falsas informaciones diabólicas. Y decía Albert Camus: la prensa libre puede ser desde luego buena o mala, pero con toda seguridad, sin libertad, solo puede ser mala.
más que mala, peor que mala, sin libertad. Y ese es el tema, no hay libertad de prensa. Entonces, defienden la libertad de prensa para poder decir barbaridades públicamente, pero luego imponen normas, han querido además poner cepos a la información. Censura. Y prohibir que haya ninguna información contra la vacuna, le cortan automáticamente de los medios informativos, de los medios de internet. Prohibido ir en contra de Soros y declarar la realidad de estos poderes monstruosos. Prohibido ir en contra, pues, de la eutanasia o del matrimonio homosexual, que no es matrimonio, que lo llamen como quieran. Pero mi esposa y yo, aquí presentes, vamos a hacer ahora 53 años de casados el mes que viene, y no puede ser lo mismo. Nosotros respetamos que hombres se junten con hombres y mujeres con mujeres, hombres con animales, mujeres con animales. Allá ellos, Dios mismo les deja libertad. Y ellos deciden, pero que no nos involucren a los demás y nos quieran meter en su paquete, haciéndose iguales. Eso no es igualdad, porque no puede ser lo mismo. Mater es madre y matrimonio viene de mater. Por lo tanto, esa información hay que claramente diferenciarla para que digamos al pan pan y al vino vino y no caigamos en esas trampas ideológicas que nos quieren quitar la sana información de nuestra conciencia, que Dios despierta cuando conocemos a Cristo y confiamos nuestra vida en sus manos. Marcos 14, 55 a 65. Falsos testimonios, calumnias y toda clase de medios maléficos para conseguir los propósitos. Es como hacen los que no tienen ningún escrúpulo y que justifican los medios por el fin. Leamos. Los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falsos testimonios contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le oímos decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Vemos aquí a los religiosos fanáticos llenos de soberbia, creyéndose monopolizadores de Dios en el pueblo de Israel, cómo buscaron calumnias, informaciones torcidas, testigos falsos, todo lo que pudieron especular y escarbar en el reino del diablo, y lo lanzaron contra Jesús. Y él callaba, no contestaba ante todas esas calumnias y acusaciones, porque defenderse a veces de los improperios sin escrúpulos que no van a escuchar ninguna razón, es tiempo perdido.
Pero cuando le preguntaron, entonces tú eres el Cristo, ahí tocaron su testimonio. Y ahí entonces intervino, porque le provocaron de quién es. Y entonces contestó, yo soy. Dio la información que no querían oír. Y que encima les afirmó en su brutal persecución. Y empezaron a escupirla, a bofetearle, y etcétera. Y hasta llevarla después a condenarle a muerte. ¿Dónde está el respeto a la dignidad? Los demonios no tienen ningún respeto, y los endemoniados tampoco, y los que se endiosan y se llenan de soberbia tampoco. En el debate de ayer, yo no creo que Feijóo estuviera convencido de usar esta flema de Jesús ante las acusaciones, calumnias, ante la brutal agresión de su contrincante. Pero de alguna manera lo hizo. Tuvo esa flema. Yo creo que se dio cuenta que no podía entrar al trapo de ese toro violento y sin contemplaciones. Así que tenemos a religiosos, periodistas, políticos, empresarios, que son informadores, a los historiadores, muchos de ellos, una gran mayoría, son informadores que claudican ante el mamón y ante la ideologización de la información. Y bueno, pues lo hacen porque se venden. Se venden pues a la moda, se venden a que haya morbo y que aumente la audiencia. Se venden, en definitiva, al final todo es mamón y prostitución de la dignidad, de la integridad, más aún de de los dogmas éticos de los profesionales, igual que un médico tiene un dogma categórico de Hipócrates de defender la vida del ser humano, y han querido incluso obligarle a que vaya contra ese dogma y haga abortos. Y los que tienen una conciencia sana, pues hablan de objeción de conciencia. Querían imponerles. Este gobierno los ha puesto en listas negras, ¿no? Y en listas rojas. No se ha atrevido, porque es un derecho de nivel mundial, pero que el anticristo y los poderes fácticos intentarán anular, como aquí ya se ha intentado. Pero, bueno, el periodista debería de tener, yo no sé, en honor a quién de los periodistas íntegros que haya podido haber en la historia, o del fundador del periodismo, que no lo hay, porque la información existe desde que el hombre existe, de una manera o de otra. Pero deberían de tener esa ética de no informar engañosamente y de no prejuzgar y no elucubrar, y menos no condenar y acusar como si fueran jueces, como tristemente un periodista. Es curioso que sale en el canal de la 13 y que uno se asombra, y sin embargo, pues haciendo análisis del debate de ayer, pues atacó a Feijóo, acusándole de mentiroso y de una forma, yo creo que también le salió el alma fanática, ¿no? Le va a costar caro, porque cuando vaya a la tertulia le van a sacar los colores, y si se atreve a seguir en esa dinámica
le van a tapar la boca si no lo han hecho ya. Job 29, 11 a 16, dice así la palabra de Dios. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían me daban testimonio. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí y el corazón de la viuda yo le daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo, a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Si recibimos discernimiento, sabiduría, información divina, reflexión, sentido común, juicio justo, podemos informar. En lugar de actuar en la necedad de querer hablar con sabiduría de lo que no sabemos, que es lo que uno se asombra al escuchar a muchos, ¿no? Y algunas veces nos pasó a nosotros, pero cuando uno está en Cristo Jesús tiene temor de Dios, de lo que dice, y piensa siempre lo que dice antes de decirlo. Y ya corrige en su mente, con su conciencia y el discernimiento divino de lo que tiene que decir y lo que sale por su boca, porque ya después las palabras salidas no vuelven. ¿Y qué información recibimos? ¿Qué información damos? ¿Qué transmitimos con las informaciones a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros amigos, compañeros de trabajo? Y en las congregaciones, especialmente, los que debemos de ser divinos informadores. ¿Qué mejor callar que no hablar carnalmente en un púlpito a una congregación? Como dijo Jesús, sea vuestro decir sí, sí, no, no, de lo demás estáis sobrados. Qué bueno informar diciendo así, dice el Señor. Capítulo tal, versículo tal, la palabra de Dios, que es la perfecta información y que además, si está inspirada, guiada oportunamente, produce sanidad, consolación, arrepentimiento, conversión o liberación. Y ese es el dedo de Dios. Como Jesús dijo cuando le acusaban de que por Belcebú echaba afuera a los demonios. Y dijo, ¿cómo puede ser? Los demonios no se echan unos a otros porque además están dominados por el terror que infunde Satanás y vamos. Y entonces añadió, mas si yo por el dedo de Dios, me imagino que movería el índice, porque el índice es el que señala el camino y le corresponde señalarlo a aquel que conoce el camino perfecto, porque Él es el camino. Si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, es que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El dedo de Dios nos debe de informar. Por aquí, no te salgas de la senda que conduce al cielo. Esa es la información. Éxodo 20:16 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es uno de los mandamientos principales. Ay, amigo, estamos hablando de grave, aquel que da falso testimonio, sea sobre todo los que tienen influencia pública, como los periodistas, que es triste, y qué raro que un periodista pida perdón por algo. Nada, juzgan, condenan, acusan, ironizan, especulan y nunca piden perdón. Y nunca se equivocan. Y bueno, hay políticos que les pasa eso, nunca se equivocan y que tienen un concepto de sí mismos, de ser limpios. Solo Dios es limpio. Nosotros nos tenemos que limpiar cada día con el arrepentimiento y pedir perdón a Dios por nuestras faltas cada día. Limpiarnos en la sangre del Cordero. Como a un niño hay que limpiarle
todos los días. Y como nos limpiamos del polvo del camino, así el alma hay que limpiarla cada día, pero parece que algunos son impolutos. Ay, que Dios tenga misericordia de los tales engreídos, ¿no? Y la realidad demostrada es la que deben de informarse, la demostración. Nosotros informamos de la realidad de Dios demostrada en nuestras vidas, cuando testificamos, cuando damos testimonio de lo que hemos experimentado. Y nadie nos puede robar esa experiencia personal que nos ha dado la fe, que nos da la esperanza y que nos inunda de amor de Dios. Así que testimonio, esa es nuestra responsabilidad moral y espiritual que nos impulsa a Dios con su información. Salmo 9.1 dice así: Te alabaré, oh Yahvé, con todo mi corazón y contaré todas tus maravillas. Tus maravillas son pruebas, nos informas con milagros, prodigios, maravillas. Salmo 26, 6 y 7. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Yahvé, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Seguimos contando, informando de las maravillas de Dios. En 1 Tesalonicenses 3, del 1 al 8, nos da una enseñanza fundamental el apóstol Pablo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos nosotros en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a padecer tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Vemos claramente que da información profética, había dado información profética. ¡Qué maravilla la información profética! Faltan 3 versos, todavía. Faltan 2 versos. Sigue. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordéis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Vamos a ver, cuando alguien está preocupado por una persona que está enferma o que hace tiempo que no, y pues la llama y pide información, ¿cómo estás? Y si no tiene acceso a ella, pues busca información a través de otras personas. Y aquí Pablo envía a su discípulo para que vaya a ver y le dé información de en qué estado espiritual se encuentran las iglesias que él ha ido fundando, y que así pues no padezca de pensar que el diablo ha entrado y les ha inyectado información maléfica. Y le devuelven la información que le alegra el corazón de que han crecido en la fe y se mantienen fieles y agradecidos, ¿no? Es maravilloso. En realidad, la comunión es compartir información que nos une más y más cada día, si esa información es de Dios. Esa es la comunión de los santos, y cuando hay personas, como algunas parejas, que ni se informan, ni se preguntan, y que ni se hablan, y siguen con el móvil buscando información en todos los momentos, y ni miran a su cónyuge, y conviven sin comunión, no se conocen, porque la información es la que nos da el conocimiento, si es fidedigna, veraz.
Así que Dios nos informa, Salmo 119, del 166 a 168. Tu salvación he esperado, oh Yahvé, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios, y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Los testimonios de Dios son informaciones. Él testifica de quién es, cómo es, qué quiere, y no para, no se cansa de dar testimonios a millones de su omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia y de su sustancia, que es amor. Jueces 7, del 9 al 15. Aconteció que aquella noche Yahvé le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura a tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esta no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Yahvé ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Ahí vemos cómo recibe Gedeón la información de Dios, que ya le fue preparando y preparando para sacarle de su cobardía. Estaba escondiendo el grano por miedo a los filisteos a que se lo robaran, y estaba totalmente acobardado, y Dios lo levanta y le lleva a que destruya el ídolo de Dagón, y bueno, que lo transforma en un valiente, porque es que la información divina es primero santificadora, limpia nuestra conciencia, nuestra mente de las mentiras diabólicas y carnales. Después nos enardece de ese fuego, de esa pasión del amor de Dios, de la verdad, de la justicia. Y esa información después nos utiliza para transmitirla valientemente a los demás. Y así Gedeón venció milagrosamente a los filisteos, recibiendo una revelación profética por un sueño. De un enemigo. De un enemigo que tuvo un sueño y dice, estos nos van a masacrar. Lo discernió rápido. Lo vio rápido y echaba a correr. Así que este es el dedo de Dios. Y por eso nosotros tenemos testimonio en nuestras conciencias por el dedo de Dios. 2 Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Esa es nuestra gloria y nuestra buena conciencia, ¿no? Una conciencia limpia, porque ha sido limpiada todo egoísmo y toda mentira diabólica. Y cuando evangelizamos, damos santa información del Evangelio, de la verdad, que nunca pasará, que es absoluta e invencible, la verdad de Cristo. Y al dar nuestro testimonio, con veracidad, sin exagerar, sin disminuir, con la medida de la fe que el Espíritu Santo nos da y con la contundencia de ser la información del Cristo viviente que resucitó de la muerte, pues resulta que esa información produce consecuencias sobrenaturales, milagrosas,
del omnipotente Cristo Jesús, que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra por medio de su dedo, el Espíritu Santo. Y así, pues oye, hemos visto a Remarsos siendo instrumento con miles de ucranianos en 2 partes de Ucrania, sin miedo a la guerra. Y vamos, manifestando esa gloria de Dios, evangelizando y dando los frutos del Espíritu Santo. Y de la misma manera en Turquía, que parecía que sería inaccesible, pues llevar el reino de Dios y su justicia en Turquía. Y por eso decimos, 1 Corintios 1:10, Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué mente es esa, la de Cristo? ¿Qué parecer el suyo? Sus pensamientos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Dios en Isaías 55. Pues dejemos que Él cambie nuestros pensamientos oscuros, carnales, engañadores, porque más engañador que el corazón del hombre no lo hay, no hay nada. Pues con los pensamientos de Cristo resulta que tenemos el mismo sentir y fluye una comunión, pero espontáneamente, milagrosamente, entre personas que no se conocen, de distintas culturas, razas y lenguas, porque se produce ese feeling divino de tener un mismo pensar, un mismo parecer, una misma información, la verdad eterna de Jesucristo. Y así, la última profecía será, cuando se cumpla, el transmitir la información del Rey Eterno a todo el mundo, como dice Mateo 24:14. 14. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ese es el Evangelio que corresponde informar, el Evangelio del Rey Eterno y su reino, porque a eso vino, diciendo arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A arrepentirse el ser humano de pertenecer al reino de la mentira, de la calumnia, de la perversión, de la desinformación, el reino de la oscuridad, el reino de Satanás, los reinos nacionalistas fanáticos. Esto es terrible, que separan a los hombres y los enemistan y pretenden incluso robar hasta el idioma nacional, como está pasando en España. Hay que salir de esos reinos y hay que predicarlo, dar esa información. ¿Quieres tener una ciudadanía eterna? Porque el reino de España y cualquier reino terrenal va a desaparecer, pero el reino celestial, ese es eterno. Y Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, arrepentíos. Prediquemos ese evangelio, demos esa información del Rey y su reino en todas las naciones. Y así muchos reflexionarán y cambiarán de pasaporte. El pasaporte al infierno por ser ciudadano terrenal del reino de Satanás, por el pasaporte al cielo por ser de Cristo, el Rey Eterno, el reino celestial. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra preciosa, la información que tienes para nosotros, Jesús, que es perfecta, porque tu voluntad es buena y es perfecta, Señor. Te damos las gracias. Te pedimos que despiertes, Señor, las mentes, que quites todo engaño de las mentes en este país. Señor, despierta las conciencias, derrama, Señor, tu Espíritu Santo, trayendo convicción de pecado, convicción de juicio, con convicción, sí, Señor, de que tú vas a obrar, Jesús, y de que ante ti se doblará toda rodilla y toda lengua confesará tu nombre tarde o temprano, Señor. Y, Señor, te pedimos que tengas misericordia de este país. Sí. Ilumina, Señor, este país. Despierta hombres y mujeres para que te busquen, para que puedan, Señor, venir a tus pies buscando el perdón de sus maldades, de sus pecados, y que puedan seguirte, Señor. Tú, Señor, has venido a liberar
y a sacar y a liberar de las garras del diablo. Señor, sabemos que este mundo está quizá como en muchas otras ocasiones, quizá peor que muchas otras ocasiones de la historia, o quizá no, tú lo sabes, pero sí que es necesaria tu intervención y la luz de tu Espíritu, Señor. Ilumina y libera, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Pues ya saben ustedes, voten con la información correcta y no se dejen engañar por las calumnias, las informaciones maléficas, carnales, babilónicas, y no vaya a ser que apoyen y sean cómplices, porque es responsable el voto. De lo que votamos nos hacemos cómplices y por lo tanto culpables o buenos participadores de la justicia que se establezca en las autoridades que hemos votado. Gracias por haber estado con nosotros y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Estamos contigo. Que el Señor os bendiga.